Los chilenos tenemos memoria corta. Son tantos los chilenos que no se acuerdan del terremoto y del maremoto. Claro, aquellos que no lo sufrieron, porque aquellos que estaban en la costa chilena, aquellos que sufrieron ese movimiento tremendo de 8,8 grados, sí se acuerdan. Aquellos que tuvieron terror, miedo, que sufrieron las consecuencias del terremoto con sus casas y sus bienes perdidos. Aquellos que tuvieron muertos, que tuvieron amigos muertos, familiares muertos, hijos, padres muertos, se acuerdan muy bien. Pero hay otros chilenos que se acuerdan poco y todo esto comenzó a ser revivido en los últimos días y hoy fundamentalmente con la decisión del juez Ponciano Sayés de continuar con la formalización, de mantener la formalización de 4 de los formalizados en este juicio en que se buscan las responsabilidades de quienes no alertaron acerca del tsunami y por lo tanto con su actuar negligente provocaron la muerte de muchas personas en el litoral chileno. Hay 7 formalizados en esta causa y 4 de ellos habían solicitado el sobreseimiento, o sea, tenían una pretensión. ¿Quiénes? Joaciel Chamet, el capitán Andrés Enríquez, Patricio Rosende y Carmen Fernández. ¿Qué pretensión? Que aquí se terminara todo, que fueran sobreseídos, quedar libres, como se dice, de polvo y paja, de desembarazarse del juicio. Hoy día el tiro les salió por la culata. No solamente se les mantuvo, sino que el juez Ponciano Sayés emitió juicios durísimos en contra de su actuar. Por ejemplo, fíjense la línea de defensa. ¿Qué dijo Joaciel Chamet, el jefe del Centro de Alerta Temprana del ONEMI? Oye, quiero repetir el título. Alerta temprana del ONEMI, o sea, los que inmediatamente tenían que reaccionar, los que inmediatamente tenían que alertar. El jefe de eso. ¿Sabe cuál fue la defensa, la línea de defensa? Que eso no existía, que existía en el papel. O sea, él dijo, mira, que en realidad él era un jefe de papel, que le pagaban por algo que no existía. El juez le dijo, ¿sabe? No siga con eso, no existía. Al señor le pagaban, era un funcionario público, por favor. Entonces, no, ese argumento, por favor, no. Y le mantuvo a él la formalización. A él le dijo que, por ejemplo, él debiera haber estado permanentemente al lado de un fax, al lado de una radio, porque eso es alerta temprana, recoger información con todos los medios disponibles. El señor no lo hizo, no estuvo ni al lado del fax, no estuvo ni al lado de una radio, escuchando radio y por lo tanto tuvo un actuar negligente. ¿Qué pasó con Andrés Enríquez, el capitán de navío, oceanógrafo del CHOA, así del CHOA, famoso CHOA? Él recomendó a su jefe, Mariano Rojas, bajar la alerta tsunami. Entonces le dijo, pero si este señor tenía un montón de información de los norteamericanos, el Pacific Tsunami Warning Center, que les advirtieron, tenía otros sistemas y finalmente los 8,8 grados que tenía que hacerlo reaccionar de inmediato. Y por lo tanto, ese señor que dijo que en realidad él no tenía cómo saber, no, tenía cómo saber. Distinguió el juez Ponciano Sayés entre los mandos técnicos y los mandos políticos. Atención con eso. Y ahí estaba Patricio Rosende y Carmen Fernández. A Carmen Fernández no lo ubicó como técnica, sino como mando político, porque era de la confianza exclusiva de la presidenta Michelle Bachelet. En realidad los dos. Patricio Rosende como subsecretario del Interior. Carmen Fernández en su defensa, ¿saben lo que dijo? Dijo que ella tenía una misión de coordinar, pero no de comunicar nada. Solamente yo coordino, pero mi misión de comunicar, esa no es mi trabajo. ¿Se acuerda cuántas veces hablaba Carmen Fernández? Se movía un poco, había un temblor y aparecían todos los medios hablando, ¿se acuerda? Ella dice que eso lo hacía de yapa, digamos, que no estaba en su contrato, que eso no le correspondía, que lo hacía porque era como una cosa de buena voluntad. Entonces el juez le dijo, ¿sabe? No, su misión no solamente es coordinar, sino también comunicar. ¿Cómo hacer eso que usted tiene que quedarse muda, que no está dentro de su trabajo? Y le destruyó el argumento. En el caso de Patricio Rosende dijo que él era un mando político y que le obedecía a los técnicos, que había un deber de confianza. ¿Y qué le dijo el juez? ¿Sabe? Ustedes ocultaron información. Ustedes la ocultaron, ustedes la tuvieron y la ocultaron. Y cuando le dijeron, pero si, además le dijo, ustedes recibieron un fax. La defensa de Patricio Rosende y de Carmen Fernández, que el fax no se entendía. ¿Y sabe lo que le dijo el juez? ¿Cuál es el título del fax? Alerta tsunami. Usted, señor Rosende, supo, porque el fax decía ahí en el encabezado, alerta de tsunami. Ustedes debieron dar la alerta, ustedes ocultaron información. Y ocultaron información, le dijo, miren lo que les dijo, por una razón política. La política, por razones políticas, porque no quisieron alertar a una población, porque esto podía tener consecuencias, ustedes por eso callaron. Y por eso se equivocaron. O sea, tomaron una decisión política equivocada, negligente.
Y eso es lo que produjo tal consecuencia. Muy fuerte la declaración o la resolución del juez Ponciano Sayez en el día de hoy. Fue tan fuerte que le dijo a los mandos políticos que hubo una no decisión, así, que no aportaron nada. Fíjense que le dijo que a los políticos que estaban ese día en la ONEMI no aportaron nada, que hubo miedo a tomar una decisión por los efectos políticos que estos pudieran haber tenido. Después se recordó qué efectos políticos cuando después se produjeron los saqueos, cuando no se hizo nada. O sea, hubo una inacción. Naturalmente que aquí hay ganadores y perdedores con esta resolución. ¿Quiénes son los perdedores? ¿Quiénes perdieron el día de hoy? Claramente, en primer lugar, los formalizados. Estas 4 personas, me refiero a Joaciel Yamet, el jefe del Centro de Alerta Temprana ONEMI, el capitán Andrés Enríquez, obviamente, Carmen Fernández y Patricio Rosende perdieron. Ellos querían salir hoy día sobreseídos, no tener nada que ver con el juicio, terminar. Pierden. ¿Quiénes más pierden? Pierden los abogados de la Concertación. Porque los 2 formalizados políticos tienen abogados que son políticos. ¿Qué abogado tiene Carmen Fernández? Luciano Fuyú, de la Democracia Cristiana, un abogado político, que además dio argumentos políticos, no solamente en el juicio, en estas audiencias, sino que también dio argumentos en numerosas entrevistas, dijo que esta era una persecución política incluso. ¿Quién más perdió? Samuel Donoso. Samuel Donoso, PPD, abogado de Patricio Rosende, forma parte del corazón del PPD Samuel Donoso. Él también perdió, perdieron los políticos. ¿Quiénes más perdieron? La Concertación propiamente tal. Porque aquí había una acción. Porque uno se pregunta, ¿pero por qué presentaron esta solicitud de ser sobreseído? Porque quieren terminar la arista política de este juicio. Y es la Concertación la que está en problemas. La Concertación perdió en el día de hoy en los tribunales. Eso es absolutamente evidente. ¿Quién más perdió? Michelle Bachelet. Michelle Bachelet perdió porque además fue acogida a tramitación la querella en su contra. Recordemos que se había presentado una ampliación de querella y se resolvió en los tribunales que la ampliación de querella no existe. Y por lo tanto esa ampliación hoy día se determinó que es una querella nueva. Y por lo tanto, al acogerse a tramitación, falta el procedimiento de notificar a Michelle Bachelet, pero ya Michelle Bachelet va a ser una querellada. Ha perdido Michelle Bachelet hoy día. Por eso yo les decía que el tiro salió por la culata. Fueron por lana y salieron trasquilados. En fin, usted puede usar cualquiera de estas frases que circulan, porque ni en el peor, yo diría que ni en el peor de los cálculos estaba que Michelle Bachelet fuera querellada en el día de hoy. ¿Quién más perdió? Hurgando por ahí, ¿sabe quién perdió? El fiscal nacional. Porque el fiscal nacional, luego de producirse el maremoto, el terremoto y el maremoto, ¿sabe que había dicho que no iba a haber ninguna investigación? ¿Que no se iba a hacer nada? Claro, todos nos olvidamos, muchos nos olvidamos de lo que se dice. Bueno, el fiscal nacional dijo que no iba a haber investigación. Todo esto demuestra, y la resolución del juez demuestra que la investigación no solamente era necesaria, sino que tiene fundamentos. ¿Quién más perdió? Yo diría el jefe de la Armada, que hoy día se mandó una declaración lamentable. Me refiero al comandante en jefe de la Armada, el almirante Edmundo González, que dijo que solo en nuestro país se producen investigaciones después de una catástrofe natural. Solo en nuestro país. Eso no es verdad. Está equivocado, le falta información, a ver si los asesores, bueno, le quedan unos días al comandante en jefe de la Armada, viene otro, termina su periodo, pero a lo mejor en estos pocos días que le quedan al mando de la Armada, podría pedir información de que hay investigaciones en el mundo acerca del actuar de las autoridades después de las catástrofes naturales, porque si no, se produce una catástrofe natural y a los que se les paga para todo esto serían irresponsables, incluyendo, claro, los marinos del CHOA. Yo no sé por dónde van sus tiros, pero él dice que no se puede achacar la única responsabilidad al CHOA, pero inmediatamente dice no debería haber investigación. ¿Quiénes más pierden? El lobby, pues. Porque resulta que aquí hay una empresa de lobby funcionando que es Enrique Correa, junto con los políticos, Imaginación, Enrique Correa funcionando. Los periodistas hoy día en la audiencia eran abordados por estos funcionarios de empresas de lobby diciendo, mira, pasa esto, funciona esto, remarcando algunas aristas. El lobby hacia los medios. Hoy día perdieron los lobbies. ¿Y quiénes ganaron? Y yo diría, atención, Solange Huerta tuvo una gran victoria, la fiscal que persigue, que investiga este caso, la persecutora, tuvo una gran victoria, pero tuvo una derrota también. Fue de dulce y un poquito de agraz, porque resulta que en alguna oportunidad
Solange Huerta había dicho que jamás Michelle Bachelet iba a tener la calidad de imputada en el proceso, declarar como imputada. Al haber una querella, sí va a declarar como imputada, y yo diría que con esta declaración ella podría tener una causal de implicancia, y por lo tanto, a lo mejor esa querella podría ser, y por otras razones legales, tendría que ser investigada por otro fiscal. Por lo tanto, a mí me da la impresión que también en esta parte, una perdedora, en una mínima proporción, en una menor proporción, es Solange Huerta. ¿Quiénes son los ganadores? Simplemente los ciudadanos, simplemente las familias, los afectados. Ellos son los ganadores en el día de hoy frente a toda esta maquinaria enorme, porque yo le estoy relatando una maquinaria enorme que ha sido derrotada por la resolución del juez Ponciano Sayés, que ha emitido una resolución clara, contundente, con contenido. ¿Y qué es lo que uno espera de toda resolución? Con lógica.